A ver, si pensamos en una clase de mates, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un profesor en la pizarra, pupitres en absoluto silencio y un montón de fórmulas que hay que memorizar. Pero, ¿y si esa imagen ya no es la única que existe? Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de la pequeña gran revolución que está transformando la enseñanza de las matemáticas. Un cambio que los lleva de la simple repetición a la construcción real del razonamiento. Seguro que a más de uno les suena esto, ¿verdad? Esa sensación de que la clase de mates era un lugar de certezas, sí, pero también de bastante agobio, un mundo en blanco y negro donde solo había una respuesta válida y normalmente un único camino para llegar a ella. Pues bien, esa experiencia que muchos compartimos es el punto de partida perfecto para entender el giro de 180 grados que se está dando. La idea de toda la vida, la que todavía colea en muchas aulas, es que las matemáticas son algo así como una catedral del saber, un edificio perfecto, ya terminado, inamovible, y en este modelo el trabajo del estudiante es básicamente aprenderse las reglas de construcción, memorizar los planos y aplicarlos sin hacer muchas preguntas. El conocimiento se transmite, no se crea. Pero claro, la pregunta es, ¿qué son de verdad las matemáticas? ¿Son solo eso? Pues vamos a meternos de lleno en la primera gran idea. Las matemáticas son mucho, pero que mucho más que una simple colección de números y operaciones. Son sobre todo una creación humana. Y aquí es donde la cosa cambia por completo. La perspectiva moderna le da la vuelta a la tortilla. En lugar de ver las mates como verdades caídas del cielo, las entiende como un producto cultural, como una herramienta que las sociedades han ido creando y puliendo para resolver problemas muy concretos, desde organizar el comercio o medir terrenos hasta predecir cómo se mueven los planetas. De repente dejan de ser algo rígido y abstracto para convertirse en algo vivo, dinámico y con historia. Vale, si aceptamos que las matemáticas no son lo que pensábamos, la pregunta es obvia. ¿Cómo se enseñan ahora? Y esto nos lleva a las nuevas reglas del juego pedagógico, que se basan en dos conceptos que lo cambian absolutamente todo. A ver, lo primero que hay que entender es este concepto, que suena un poco técnico, pero es clave, la transposición didáctica. Dicho en plata, lo que se enseña en el colegio no son las matemáticas puras y duras de los científicos. Es una versión adaptada, una especie de traducción pensada para que se pueda aprender. Y aquí está lo importante. Ese proceso de traducción no es neutral. Implica decidir qué se enseña, qué se deja fuera y sobre todo cómo se presenta. Y si la primera idea era importante, esta segunda es directamente revolucionaria. Se llama la situación didáctica. ¿Y qué significa? Pues básicamente olvidarse de empezar la clase soltando la teoría. El nuevo enfoque empieza de cabeza con un problema, un desafío real que no tiene una solución obvia ni inmediata, porque es en esa pelea con el problema donde de verdad ocurre el aprendizaje. Fijaos cómo cambia esto la dinámica de una clase. Primero se lanza el reto. Después, y esto es lo crucial, se da tiempo y espacio para que los estudiantes exploren, prueben ideas, se equivoquen, discutan entre ellos. El rol del profesor, por tanto, cambia radicalmente. Ya no es el que tiene todas las respuestas, sino que se convierte en un guía, un mediador que gestiona la situación, pero sin dar la solución. Entonces, está claro, ¿no? La resolución de problemas ya no es un tema más que se pone al final del capítulo para ver si nos lo hemos aprendido. No, no. Se ha convertido en el corazón, en el motor mismo del método de enseñanza. De hecho, el matemático George Polya ya nos dio un mapa genial para esto con su modelo de 4 pasos. Y lo bueno es que no va de aplicar una fórmula, va de pensar. Primero, lo más importante, entender bien el problema. Segundo, trazar un plan. Tercero, ponerlo en marcha. Y cuarto, algo que muchas veces se nos olvida, mirar atrás y revisar el resultado. ¿Tiene sentido? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Pero ojo, que no vale cualquier problema, ¿eh? Un buen problema didáctico es uno que conecta con el mundo del estudiante, que le supone un reto de verdad. Uno que no se puede resolver aplicando una receta de cocina sin pensar. El objetivo final no es solo dar con la respuesta correcta, sino desarrollar un pensamiento autónomo, una mente flexible capaz de enfrentarse a lo inesperado. Y ahora llegamos a uno de los cambios más profundos y, sinceramente, más liberadores de toda esta nueva visión. El papel que juegan los errores cuando estamos aprendiendo. Vamos a imaginar esta situación. Un alumno resuelve esta suma, 34 más 18, y su resultado es 312. La reacción de toda la vida, ¿cuál sería? Pues un tachón rojo gigante y un incorrecto. Pero esperemos un momento. La pregunta del millón aquí no es ¿cuál es la respuesta correcta? La pregunta de verdad interesante es ¿qué razonamiento hay detrás de esta respuesta? Porque ese error, os lo aseguro, no es un fallo al azar, es una ventana directa a la mente de quien está aprendiendo. Si nos ponemos a hacer de detectives, vemos algo fascinante. Es muy posible que este alumno tratara las columnas como dos problemas distintos. Por un lado, sumó 4 más 8, que da 12. Y por el otro, en lugar de sumar 30 y 10, lo que hizo fue juntar los dígitos 3 y 1 para formar el 31.
Y al final, simplemente unió los dos resultados. 312. No es que sea ilógico, es que es una lógica propia, basada en una comprensión que todavía no está completa. Y aquí está la magia de todo esto. El error deja de ser un fracaso para convertirse en información valiosísima. Es una pista, una señal que nos dice exactamente dónde está el obstáculo. Por eso el trabajo del docente ya no es solo marcar lo que está mal, sino interpretar ese error para poder ayudar de verdad. El error es una oportunidad de oro para aprender. Claro, toda esta nueva forma de entender las matemáticas, de valorar el proceso de cada persona, nos lleva de cabeza a una última dimensión que es fundamental: la inclusión y la atención a la diversidad. Porque, a ver, cuando se habla de adaptar la enseñanza, mucha gente piensa automáticamente en simplificar o bajar el nivel. Pero cuidado, eso es un error enorme. Adaptar no consiste en quitarle la chicha al problema, sino en hacerlo accesible. Es como poner una rampa al lado de una escalera. El destino es el mismo, pero se ofrecen distintos caminos para que cada cual pueda llegar. Un aula inclusiva, por lo tanto, es un lugar donde se asume que no hay una única forma de aprender, que cada cabeza es un mundo, con sus propios ritmos y estilos. Como ya nos enseñaron teóricos como Vygotsky, aprendemos muchísimo en la interacción con los demás. El aula deja de ser una conexión de individuos para convertirse en una pequeña comunidad que construya conocimiento junta, donde se valoran diferentes estrategias y se debate sobre las soluciones. Hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde esa visión de las matemáticas como un bloque de mármol inamovible hasta este enfoque centrado en el pensamiento, en la resolución de problemas y en la inclusión. Está claro que la misión de la educación matemática está cambiando de raíz. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, el cambio es este. Hemos pasado de una misión que consistía en enseñar procedimientos para que fueran repetidos de forma mecánica a una nueva misión mucho más potente y ambiciosa: crear las condiciones para que cada estudiante aprenda a pensar por sí mismo. Así que nos queda una última reflexión. ¿Y si la clase de matemáticas no fuera una carrera para ver quién llega antes a la respuesta correcta, sino más bien una aventura para disfrutar del viaje de encontrarla? ¿Qué pasaría si valoráramos más el proceso, la creatividad, la forma de argumentar y el trabajo en equipo que la simple exactitud del resultado final? Pues quizás, solo quizás, descubriríamos que las matemáticas no son ese territorio temido que nos contaron, sino un fascinante campo de juego para nuestra mente.